Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestro canal La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde hacemos realmente un estudio profundo de la palabra de Dios, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Y por lo tanto necesitamos un mensaje de verdad presente. Necesitamos que la lección de esta semana, como las anteriores, podamos realmente llevarlo a un estudio profundo, para que esto también pueda mover nuestros corazones, para que así también podamos reflexionar y sin duda alguna nosotros necesitamos hoy de Cristo, ¿no? Cristo está a punto de venir y por lo tanto necesitamos despertar. Y pregunta con la que nos queremos, eh, pasemos al inicio de esta mañana es, ¿qué estamos haciendo? ¿O cómo es que estamos viviendo cada uno de nosotros? Durante este trimestre estamos viendo la historia del Éxodo, un viaje a la tierra prometida. Hemos visto hace un par de semanas el tema de las plagas. Hago un recordatorio para poder encajar en el tema de esta semana. Hemos visto el tema de las plagas. 9 plagas, ¿no? Ahí tenemos las imágenes de cada uno. 3 de ellas primeras leves, luego 3 un poquito más fuertes. Las 3 primeras atacaron a todo el territorio. ¿Por qué? Porque Dios quiso ver también la fidelidad de los israelitas, hasta dónde los israelitas realmente, a pesar de que ellos no conocían muy bien de Dios, porque habían estado esclavos, ya habían pasado muchas generaciones, ya no estaba Jacob, ya no estaba Rubén, ya no estaba José, estaban los hijos y los nietos y los bisnietos, y ellos habían nacido en esclavitud, por lo tanto ya no conocían tanto de ese Dios, ¿no? Pero que todavía ahí había un hálito de esperanza, ¿no? Entonces, estas 3 primeras plagas alcanzaron a todo el territorio para ver la fidelidad de ellos y realmente cuán dispuestos estaban ellos a salir de esta situación. Luego tenemos 3 plagas un poquito más fuertes que ya empezó a afectar ganado. Ahí Dios dividió. En la plaga número 4 Dios dividió. Y ahora va a ser, dice, solamente para los egipcios. Y no solo los egipcios, sino para todos aquellos rebeldes. ¿Sí? Ojo que no solamente era el hecho de que soy israelita y estoy libre de todo, no. Fue para los egipcios y todos aquellos rebeldes, aquellos que comenzaron a endurecer su corazón, también les tocó las plagas. Más adelante vamos a ir comprendiendo todo esto. Y luego entramos a la siguiente semana que acaba de culminar, donde hemos hablado de la Pascua, ¿no? Y bueno, el título real debería ser la muerte o la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Pero antes de ello, explicamos el domingo pasado, antes de ello tuvo que venir la Pascua, tuvo que morir el Cordero. ¿Qué representaba esto? Primeramente, Dios, antes de enviar un castigo, tiene que enviar una advertencia. Y en esa advertencia, Dios tiene que marcar, tiene que sellar. Usted, antes de descartar un producto, en un montón, ahí tiene un montón de manzanas que tienen olor ya un poco agrio. No dice, lo mira, aquí está el problema y agarra todas las manzanas y lo lanza al tacho. No, comienza a seleccionar dónde está, quién está malograda, a quiénes podemos salvar, ¿no? Y a quienes realmente ya no lo podemos salvar y hay que quitarla y echarlas al tacho. Entonces, eso se llama seleccionar, marcar, ¿no? Quienes todavía están rescatables. Entonces, antes de la plaga número 10 de la muerte de los primogénitos, Dios tuvo que marcar, tuvo que sellar, tuvo que pedir al pueblo que celebrara la Pascua. Eso es lo que vamos a ver en la historia de esta semana. Vamos al tema número 6, a través del Mar Rojo. Estamos viendo que hasta aquí ya ha terminado toda esta situación, ya el pueblo, la situación entre la confrontación entre Dios, el faraón, y los dioses egipcios.
¿no? Recordemos que las plagas estuvieron direccionadas hacia los dioses egipcios, ¿sí? Y termina con la plaga número 10 o la muerte de los primogénitos. Por fin Faraón deja recién salir al pueblo. Una decisión que pudo él haberla tomada en el capítulo 5, donde habla del inicio de las plagas, e incluso decíamos la semana pasada, jueves, viernes, decíamos que incluso no pudo suceder ninguna plaga. Pudo evitarse todo tipo de plaga. Pero sin embargo, por la dureza de corazón, Dios tuvo que permitir. Aquí hay muchos mensajes que podemos sacar, ¿no? Pero finalmente el faraón va a tomar su decisión en el capítulo número 12, ya con la muerte de su propia casa, de su propio primogénito, de su propio hijo, del pueblo. Y el pueblo tuvo que clamar. E incluso en el camino él escuchó a los magos, ya entrando a la cuarta plaga: esto no es nuestro, esto es de Dios, deja ir al pueblo. Le dijeron sus consejeros, sus sacerdotes, sus magos, sus hechiceros, le dijeron: no podemos ya con esto, déjalos ir mejor. Pero él dice, ensordeció, tapó los oídos. El pueblo clamó: déjalos ir, déjalos que se vayan, mira, vas a acabar con todos nosotros. Fue advertido. Muchas lecciones realmente que teníamos que aprender de aquí, ¿no? El Señor Dios, antes de enviar un juicio, siempre va a enviar una advertencia. ¿Cómo es que nos advierte? Muchas veces el Señor Dios nos puede estar advirtiendo con un pequeño achaque, como nosotros conocemos comúnmente en nuestro vocablo, ¿no? Un pequeño achaque, un pequeño susto nos puede dar el Señor, como para que nos sacudamos la cabeza y digamos: ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos mal, no? Pero a veces no hacemos caso ni al achaque ni al primer susto, y Dios tiene que enviarnos otro golpe, y nos endurecemos y nos acostumbramos a los golpes, ¿sí? Eso nos pasa a nosotros. Nos acostumbramos y levantamos nuestra mirada al cielo: no, ay, Diosito, ayúdame, y seguimos golpe tras golpe, pero no, que en esos golpes no queremos obedecer, no queremos evitarnos todo el problema, queremos seguir aguantando ahí, queremos seguir dándole en medio del problema. Esa es la lección, de manera, un contexto general que podemos sacar en esta mañana, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un corazón orgulloso, ¿no? Un corazón lleno del yo, ¿no? Un corazón que no quiere desaferrarse de aquellos gustos, ¿no? De aquellas cosas que nos hacen, entre paréntesis, hacer sentir bien. La falta de obediencia de Faraón y de rendirse provocó todo este desastre. Pero aquí la historia no es el Faraón, somos nosotros ya, los faraones. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final de la desobediencia? Faraón es un dios, y el Dios de los ejércitos le está ordenando que deje salir a su pueblo, y por ese orgullo lo carcomió y finalmente fue destruido. Porque cuando el hijo menor de este faraón regresa de una campaña militar, encuentra a su hermano mayor muerto y encuentra a su papá ahogado. La mayor parte del ejército de Egipto se perdió y el país quedó en desolación. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces, ahora inicia lo que nosotros llamamos o conocemos como el éxodo, la salida, y todo lo que ocurre de en adelante hacia la tierra prometida. ¿De dónde sacamos esta información? Hay que preguntarle a la inteligencia artificial y ahí nos arroja esta información. Murió el faraón en el Mar Rojo, capítulo 14. El relato bíblico menciona que el faraón y su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo mientras perseguían a los israelitas. Y aunque el texto no especifica el nombre del faraón, algunos eruditos bíblicos sugieren de que podría haber sido
Amenhotep II, ¿no? El 7º faraón de la dinastía número 18. La Biblia no dice explícitamente o claramente que fue el faraón quien se ahogó, pero por todos los contextos y los textos se llega a la conclusión de que fue él también murió ahí, ¿no? Entonces Moisés, como quien se ahorra ahí colocar esa frase, pero logramos comprender de que también tuvo que morir, porque dice todo su ejército, todos sus generales, todos los grandes mandos del ejército, todos murieron, dice. Entonces se sobreentiende. No hay mucho aquí realmente que podamos entrar en la controversia, pero esa es la conclusión la cual podemos llegar, ¿no? Y entramos a través del Mar Rojo. El texto para esta mañana está, o para esta semana. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. Interesante lo que dice el texto. Y grabémonos bien este texto para la semana, porque aquí hay muchas lecciones que vamos a sacar. El pueblo, antes de esto, vamos a ver más adelante, el pueblo viene molesto a Moisés, ¿no? Vemos ahí la imagen, ¿no? La actitud de los líderes, de los jefes de las cuadrillas, ¿no? Los que tenían de algún modo cierto renombre dentro del pueblo, vienen molestísimos a reclamarle a Moisés. Y Moisés le dice, tranquilos, no teman, ya verán la salvación que el Señor nos va a dar hoy. ¿Acaso ya no vieron un primer milagro ahí en Egipto? Tranquilos. Y estos que ustedes ven aquí, nunca más los van a volver a ver. Miren, interesante la fe de Moisés aquí, ¿no? El Señor va a pelear por ustedes, y así que tranquilos, si el Señor nos ha traído hasta aquí, por lo tanto no nos sintamos, no hay por qué molestarse, estén tranquilos. Dios ya avisó desde el principio que la salida de Egipto iba a implicar la muerte o al menos la amenaza de muerte del primogénito de Faraón. Para evitar la muerte de los primogénitos y el poder de sacarlos de Egipto, Dios les había pedido un acto de fe. Un primer acto de fe fue la Pascua. Y Moisés le dice, ustedes ya hicieron lo primero, así que tranquilos, dejen que Dios haga lo segundo. Ya cumplieron, ya obedecieron lo que el Señor Dios les dijo. Ahora lo que les estaba conduciendo por un callejón sin salida, aparentemente era el momento de dar el segundo paso, la fe. Y tras cruzar el Mar Rojo, liberado definitivamente de la esclavitud de Egipto, Israel prorrumpió en el cántico de alabanza a su libertador. ¿Qué les iba a venir más adelante? La alabanza, el cántico de alabanza, ¿no? De que ellos estaban libres. Pero tuvieron que pasar primeramente por la primera situación, la Pascua. El Señor Dios ordenó, cumplieron, hicieron. El que no hizo, se quedó. El que no hizo, pasó la muerte y también tocó esa casa. Pero el quien obedeció, el quien hizo, el quien creyó en las palabras de Moisés, que eran palabras divinas, y cumplió todo este rito, pintó el dintel, la muerte no pasó. Ahora estaban frente a una segunda situación. Tenían que ellos mantenerse en pie. Tenían que ellos mantener su fe. No olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sirven no solamente de advertencia a nosotros, sino también son símbolos e imágenes de nuestro peregrinar hacia la tierra prometida que es el cielo. Entonces aquí tenemos muchísimas lecciones que vamos a aprender durante toda esta semana. Nuestro arrepentimiento a la renuncia a nuestros dioses, en primer lugar, ¿no? El cruce del Mar Rojo representa lo que sigue después de esto. El bautismo, el pueblo fue bautizado a través de este acto cuando cruzó el Mar Rojo, que ya después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos
Ahora, en el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Una experiencia llena de mucha dramatización y también de mucha gloria. Solo que algunos estuvieron dispuestos a enfrentar tanto la parte difícil como también la parte de la gloria. Como muchos, no. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. Y también es un símbolo de la salvación y la redención de Cristo Jesús. Desde un punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada de la que no podían lograr librarse por sí mismos. Miren lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas representaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. Ojo que iban ancianos, iban mujeres, iban niños, había ganado muy lento, como por ejemplo las vacas, un ganado muy lento. Ellos estaban frente al mar, un mar inmenso. ¿Cómo lo cruzamos? No hay barquillos en este momento. Al otro lado una montaña inmensa. ¿Por dónde avanzamos? De pronto dice que miraron hacia atrás y vieron una nube de polvo y cuando ellos, conforme se iba acercando, pudieron lograr ver de qué era la armadura egipcia que venía tras ellos. Y a medida que comenzaron a acercarse más y más, comenzó el terror del corazón de ellos, lo que dice aquí la sierva del Señor. Y algunos dice que clamaron al Señor en ese momento. Interesante, miren esto aquí. Algunos clamaron al Señor. Algunos en ese momento se arrodillaron y levantaron su mirada al cielo y dijeron, Señor, ayúdanos. Pero la gran mayoría, la gran parte de ellos se levantó contra Moisés. Y miren interesante lo que dice aquí. Se van delante de Moisés y le dicen, ¿acaso no había ya sepulcros para que nos muramos ahí y ahí podamos ser enterrados? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Para qué nos has sacado para acá? ¿Para qué nos has traído para acá? Y miren, lo peor de lo peor. Y muchos de ellos dijeron, no te dijimos que no nos saques de ahí, mejor déjanos aquí seguir sirviendo a los egipcios. ¿Y para qué nos has traído aquí para morir en el desierto? Interesante, miren lo que realmente la rebeldía. ¿Qué les faltó? La fe. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios a pesar de que repetidamente habían presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podría el pueblo culparlo de los peligros y las dificultades de esta situación cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Hasta dónde muchas veces llega nuestra incapacidad humana, porque aquí realmente el pueblo estaba siendo incapaz. Que Moisés sea el culpable ahora de la desgracia, entre comillas, que podía o iba a suceder, anunciándose ellos a lo que ni siquiera iba a suceder, pero ellos ya estaban nerviosos frente a esto. Nos van a matar, vamos a morir, y estaban llorando, ni siquiera habían sido tocados, pero ya estaban llorando por la situación. Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, Moisés no temió las consecuencias. Importante aquí realmente resaltar a Moisés, ¿no? A pesar de esto, Moisés no temió, siguió el pie firme. Y miren aquí lo que el versículo de memoria.
Dice, su serena y confrontadora respuesta al pueblo fue, no tengan miedo, quédense. Jehová va a pelear por ustedes. Ustedes estén tranquilos, siéntense ahí, levanten su mirada al cielo. En lugar de estar reclamándome, clamen a Dios. Levanten su mirada al cielo. Interesante realmente, ¿no? Los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12, y renombrados en el Cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos, ¿no? Luego pasamos ya a la salida de Egipto, ¿no? Ahora, según Éxodo 12:30, todo Egipto estaba desolado, porque dice, no había casa donde no hubiese un muerto. El permiso de Faraón para que Israel se fuese llegó demasiadamente tarde. Éxodo 12:33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra porque decían, vamos a morir todos, así que váyanse, váyanse, váyanse. Hasta podemos aquí un poco exagerar, hasta los estaban empujando que se vayan. Lárguense de aquí porque si ustedes siguen aquí vamos a seguir muriendo, vamos a seguir saboreando este mal sabor de la destrucción, van a seguir muriendo nuestro ganado, nuestros hijos, nuestra familia. Y así que váyanse. Miren, aquí hay una frase interesante en el Éxodo 12:32, una frase muy interesante, pero que necesitamos nosotros tomarlo con pinzas, ¿sí? No se vaya a equivocar en esta frase, porque notemos bien lo que dice aquí. La frase, bendíceme también a mí. Oh, el faraón ahora se arrepintió de corazón y también está pidiendo bendición. Ojo con lo que dice el comentario del texto. No nos equivoquemos. Éxodo 12:32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Son palabras propias del faraón. Ya su hijo había muerto, era medianoche, porque dice que el ángel de Jehová vino a la medianoche y destruyó y mató a todos. En ese momento el faraón mandó llamar a Moisés a la medianoche y mandó llamarlo de emergencia, vengan y váyanse. Faraón expresaba el sentimiento de todo su pueblo, que no nos ocurra nada más, por favor, y así que váyanse. Pero esta frase no era ninguna frase de arrepentimiento. Simplemente fue una frase por la devastación de lo que estaba pasando, pero no hubo arrepentimiento en el corazón de él. Notemos bien esta frase, esa frase que él pide, bendíceme a mí, es decir, por favor, ya váyanse, no queremos que siga muriendo más, ya no queremos más desolación. Solamente fue una frase, en otras palabras, de labios para afuera. Vuelvo a repetir, no nos vayamos a equivocar, no vayamos a mal entender el texto. Aquí el faraón también está pidiendo a Dios. No, ojito. Solamente fue el momento de la desesperación, de salir de esa devastación. Hoy en día nos damos cuenta que mucha gente pasa por lo mismo, ¿no? Mientras que está en el dolor, el sufrimiento, viene el terremoto, viene el tsunami, ay Dios mío, se arrodillan, claman en ese momento, pero solamente lo hacen porque quieren zafarse del problema. Ay Señor, líbranos, en ese momento voy a la iglesia, me arrodillo, oro. Durante la pandemia vimos a muchísima gente, sin importar quién los miraba ni nada, convocaban a los demás y se arrodillaban en las puertas de los hospitales, en las puertas de los parques, de las clínicas, clamando por la salud de su familiar que estaba ahí en UCI, que estaba muriendo, ¿no? Y todos se sumaban. Pero eso no quería decir de que ya la gente se estaba arrepintiendo, porque terminó la pandemia y todo el mundo se olvidó de Dios. Todo el mundo se olvidó de las promesas que le hizo a Dios en ese momento. Eso pasa hoy en día.
Cuando Israel exigió el pago de sus años de servicio, los egipcios le dieron cuanto pedían. Éxodo 2:36, y de esta manera Dios se aseguró de que sus primogénitos saliesen sanos y salvos de Egipto, pero con las manos llenas. Ellos salieron realmente con las manos llenas desde Egipto, no tuvieron recursos económicos para poder sobrevivir, si así podemos llamarlo, en el desierto, ¿no? Vamos a ver un punto muy importante, la organización de Israel en la salida. Una de las lecciones que tenemos que aprender aquí también es la organización, ¿no? Dios es un Dios de muchísimo orden, ¿sí? La evangelización, el cuidado de la iglesia, la familia, si queremos ya entrar en la parte personal, ¿no? Una empresa, todo depende de un orden. Todo en la vida tiene que ir bajo un orden, ¿no? Respetando horarios de entrada, horarios de salida. Todo tiene que ser bajo un orden, ¿no? A qué horas nos levantamos, a qué hora nos acostamos. Todo tiene que ser bajo un orden, ¿no? Hasta qué hora trabajamos, a qué hora empezamos. Y Dios va a premiar el orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de improvisación, ¿no? Si quiero hago y si quiero no, y a la hora que yo hago, no, Dios no le gusta eso, en otras palabras. Dios no bendice, voy a usar esta frase, Dios no bendice nuestros desórdenes. Todo lo que improvisa y todo lo que está en el desorden, Dios no lo acompaña. Eso no es de Dios. Vamos a aprender aquí en esta historia de esta semana algunos detalles sencillos en el relato de esta historia, ¿no? La salida nos muestra que hubo un orden, pero un orden realmente maravilloso, ¿no? Eso no fue salir corriendo, no fue salir desesperados, ya recibimos la libertad, salimos en este momento corriendo allá. Todo tiene que ser bajo un orden. Mira lo que dice Éxodo 12:37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. El cálculo más conservador aquí es, bueno, dice que eran 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y aparte mucha gente más que vino del pueblo egipcio, porque hubieron muchos egipcios realmente que sí, oyeron la voz y vinieron por miedo o por, desconocemos eso, pero que se sumaron al pueblo. Entonces se calcula que fueron al menos 2 millones de personas las quienes salieron de Egipto. ¿Cómo organizamos todo esto? No fue simplemente, a ver, salgan, a ver, tú por allá, tú por aquí, ve a cada uno cómo sale. No, tuvieron que organizarse en cuadrillas, en grupos, quiénes van delante, quiénes van detrás, qué ganado va delante, cómo nos desplazamos, a qué distancia vamos, y si hubiera un movimiento, cómo reaccionamos, cómo van a escuchar la voz de Moisés, quiénes van a transmitir la voz de Moisés. ¿Se imaginan hablar para un grupo de aproximadamente 2 millones de personas? La voz de un hombre no llegaría a alcanzar todo este grupo. ¿Cómo transmitimos esto que llegue hasta el último grupo? Eso requiere una organización, eso requiere un orden. Ahora, ¿qué lecciones realmente aprendemos de todo esto? ¿Cuál es la lección que aprendemos de todo esto? Miren lo que dice Éxodo 12:29 al 31. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió, dice, a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿A qué hora ocurrió el desastre? A la medianoche. Es lo que dice el versículo 29 de Éxodo capítulo 2.
desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Llegó la hora del desastre. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Egipto estaba desolada. Había llanto por todos los rincones. De todas las casas egipcias salían llantos y clamores. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Faraón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. ¿Qué horas era? La medianoche. La pregunta es, ¿había tiempo de organizarse? Váyanse ya. Hay empujones, decíamos en un comentario anterior, ¿no? Podemos sobreentenderlo así por la prontitud. Váyanse ya. Al amanecer, a la mañana, en ese momento Moisés tuvo que comenzar a convocar al pueblo. Era la madrugada, ya habían celebrado la Pascua. Después que ellos culminaron de celebrar la Pascua, vino la destrucción de Jehová, de Dios, sobre los egipcios. Entonces no hubo tiempo aquella noche, ni siquiera tuvieron tiempo de dormir. Escuchaban el ruido, el clamor, el llanto de los egipcios, no había tiempo de dormir. Moisés fue ahí ante el faraón, me imagino que a la 1, 2 de la mañana, que Moisés regresó con Aarón y convocó al pueblo, y comenzaron en ese momento a alistar todos, a empaquetar sus cosas. Porque a la mañana siguiente ellos tenían que estar todos fuera, en la plaza central, listos para partir al desierto, a su libertad, porque era una emergencia. Y en ese momento vino la organización. Mis queridos, ¿qué lecciones aprendemos de todo esto? No hay tiempo que perder. Estamos en el tiempo del fin. El tiempo se nos acorta cada día, los días son un día más para la historia de este mundo, pero un día menos para la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, eso tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión. Decíamos la semana pasada, ¿no? Comed la Pascua, dice, con las mochilas puestas, con los zapatos puestos y apurados, como quien nos gana. Ese mensaje tenemos que tenerlo muy presente. Era el día de la Pascua. Tenemos que estar nosotros listos, prestos para salir. En cualquier momento la ley dominical saldrá, en cualquier momento vendrá la persecución sobre el pueblo de Dios. Y todavía queremos seguir sentados ahí cómodamente, esperando que amanezca, que pase un día para poder arreglar nuestro equipaje. Tenemos que estar listos, prestos. La medianoche en cualquier momento va a venir. El ángel de Jehová en cualquier momento va a venir la destrucción sobre este mundo. Y tenemos que estar listos, organizados para salir rumbo hacia nuestra libertad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en el inicio de esta nueva semana. Y bienvenidos una vez más a este estudio de la semana número 6, la cual recién estamos empezando. Dios te bendiga, es mi deseo en esta mañana. Amén.